Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, pero a todos al borde del asiento. Y es que el título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Anne, Noche mágica revelada, secretos y romance al desnudo. Sí, amigos míos, hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la pareja más icónica de la televisión turca, o al menos una de ellas, y vamos a desentrañar todos los misterios, los rumores, las verdades a medias y, por supuesto, ese romance que nos hizo suspirar a todos. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con un fuerte abrazo virtual. Aquí nos encanta hablar de series turcas, de amores imposibles, de villanos que amamos odiar y, sobre todo, de esos momentos que nos hacen creer en el amor verdadero. Así que si te gusta este tipo de contenido, no te lo pienses dos veces y suscríbete al canal. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos, y así estarás al día con todas las novedades de tus series y actores favoritos. Te prometo que te lo pasarás genial. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por dónde empezamos? Madre mía. Son una pareja que ha dado mucho de qué hablar, tanto en la ficción como en la vida real. ¿Quién no recuerda esos momentos de Senkalkam, que nos tenían pegados a la pantalla? Esos besos, esas miradas, esa química, era palpable. Y no solo en la serie, sino que se filtraba por todos lados. Las entrevistas, los eventos, las redes sociales, todo apuntaba a que lo suyo era algo más que trabajo. Así que, ¿qué pasó realmente en esa noche mágica? Bueno, amigos, prepárense porque vamos a analizar todo, desde el principio hasta donde la historia nos lo permita. Todo comenzó con Senkalkam. Para los que no la hayan visto, se trata de una serie turca que conquistó el mundo. La historia es sencilla pero adictiva. Eda, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, se cruza en el camino de Serkan Bolat, un arquitecto millonario. Un malentendido, un contrato falso y, boila. Se ven obligados a fingir un noviazgo. Pero como suele pasar en estos cuentos de hadas modernos, la ficción pronto se convierte en realidad. Kerem Bürsin, interpretando a Serkan, y Hande Erçel como Eda, hicieron magia en la pantalla. Su química era explosiva. Las escenas románticas eran tan creíbles que era imposible no creer en ellos. Y por supuesto los fans, que somos los que mandamos, empezamos a soñar con que esa historia de amor trascendiera la pantalla. La serie en sí misma fue un fenómeno. No solo por la trama, que enganchaba desde el primer episodio, sino también por la calidad de la producción, la fotografía, la música y por supuesto, las actuaciones. Senkalkam fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se exportó a otros países, ganando un número considerable de seguidores en Latinoamérica, España e incluso en Estados Unidos y Europa. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La comedia romántica, con un toque de drama y un gran despliegue visual, se convirtió en un referente del género. Pero más allá de la serie, fue la conexión entre Kerem y Hande lo que realmente encendió la mecha. Su complicidad, su naturalidad, su forma de mirarse, todo ello traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una atracción que iba más allá de lo profesional. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Y oh sorpresa, parece que los sueños se cumplieron, o al menos en parte. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que algo estaba pasando. La prensa obviamente se hizo eco de todo y los fans, como siempre, estaban enloquecidos, debatiendo, especulando y analizando cada detalle. Las redes sociales, en particular, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, analizando cada foto, cada gesto, cada like. Se crearon hashtags, se compartieron vídeos editados con sus mejores momentos, y se generaron debates interminables sobre la naturaleza de su relación. Era una verdadera locura, pero también una muestra del cariño y la admiración que sentían los seguidores por la pareja. La prensa, por su parte, no se quedó atrás. Los paparazzi acechaban cada movimiento de Kerem y Hande, tratando de captar el momento, la foto que confirmara lo que todos intuían.
Las revistas del corazón publicaban artículos y reportajes sobre su relación, analizando sus estilismos, sus viajes, sus encuentros. La expectación era máxima, y cualquier gesto o declaración era analizado al detalle. Pero, ¿qué es exactamente lo que sabemos con certeza? ¡Bú! No, para empezar, sabemos que Kerem y Ande comenzaron a salir. Sí, amigos. La fantasía se hizo realidad. Hubo confirmaciones, aunque no explícitas, a través de fotos en redes sociales, paseos románticos y declaraciones en entrevistas que dejaban entrever una relación. La pareja se mostraba feliz, radiante y demostraban ser muy cercanos. Las fotos en redes sociales eran el pan de cada día. Kerem y Ande compartían imágenes de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus celebraciones. No era una declaración oficial, pero las fotos hablaban por sí solas. Era evidente que estaban juntos, que compartían su vida, y que se sentían felices el uno con el otro. Las declaraciones en entrevistas eran más sutiles, pero también reveladoras. Ambos actores, aunque discretos, dejaban entrever su afecto mutuo. Hablaban de su relación con cariño, de su complicidad, de lo bien que se sentían juntos. Eran declaraciones que confirmaban lo que todos ya sabían, que estaban enamorados. Los paparazzis, por supuesto, no les daban tregua. Cada salida, cada cena, cada viaje, era noticia. Y así poco a poco se fueron construyendo las bases de lo que para muchos era el romance del momento. La pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que nos hacía creer en el amor. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias del corazón, siguieron de cerca cada paso de la pareja. Los titulares se multiplicaban: Kerem y Ande pillados infraganti, el romántico paseo de Kerem y Ande, Ande y Kerem, rumbo a la boda. La presión mediática era constante y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los focos. Pero como todo en la vida, la historia no es tan sencilla. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Y lamentablemente el romance no duró para siempre. La vida de una celebridad es muy diferente a la vida cotidiana de cualquier persona. La exposición mediática, la falta de privacidad, las obligaciones profesionales, todo eso puede afectar a una relación. A menudo las parejas de celebridades se ven sometidas a una presión constante, a la que no siempre es fácil hacer frente. En el caso de Kerem y Ande la presión era aún mayor, dado el éxito de la serie y la expectación que había generado su relación. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada. La pareja se veía sometida a una atención constante, lo que sin duda dificultaba su relación. ¿Qué pasó para que esa noche mágica llegara a su fin? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante y como siempre hay mucho misterio. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros. Hubo rumores de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de presiones externas. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron muchas y variadas. Algunos medios apuntaban a diferencias de carácter, a incompatibilidades en sus estilos de vida. Otros a la dificultad de compaginar sus respectivas carreras profesionales. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre posibles terceras personas. Algunos medios turcos y redes sociales especulaban con posibles terceras personas, aunque esas informaciones nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que de un día para otro se acabó. Los fans quedaron devastados. La noticia de la ruptura fue un jarro de agua fría para todos los que creían en su amor. La ruptura de Kerem y Ande fue un duro golpe para sus seguidores. La pareja había conquistado los corazones de millones de personas, que veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. La noticia de la separación generó una gran tristeza y decepción, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están Kerem y Ande hoy? Bueno, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Kerem sigue trabajando en series y proyectos cinematográficos. Ande también y cada vez con más éxito. Han sido vistos con otras personas, pero ninguno de ellos ha vuelto a formar una pareja que haya alcanzado el nivel de atención mediática que tuvo su relación. Después de la ruptura, tanto Kerem como Ande se centraron en sus respectivas carreras. Kerem ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y su talento como actor. Ande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos,
protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido siendo figuras muy populares en Turquía y en todo el mundo. Sus fans los siguen apoyando y cada movimiento de ellos es seguido de cerca. La popularidad de Kerem y Hande no ha disminuido con el tiempo. Ambos siguen contando con un gran número de seguidores, que siguen de cerca sus carreras y sus vidas personales. Sus redes sociales son un reflejo de este cariño, y cada publicación genera una gran expectación. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó esa noche mágica? ¿Qué se cree? ¿Todos se esconden tras esa relación que tanto nos hizo soñar? La verdad es que probablemente nunca lo sepamos del todo. El mundo del espectáculo es así, lleno de misterios, de rumores, de verdades a medias. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser una caja de sorpresas. Los secretos, los rumores, las verdades a medias, todo forma parte del juego. Y aunque a veces nos gustaría saberlo todo, es importante recordar que la vida de las celebridades es privada y que tienen derecho a su intimidad. Lo que sí podemos decir es que Kerem y Hande nos regalaron un romance que quedará para siempre en la memoria colectiva. Su química, su conexión, su amor nos hicieron soñar y creer en el poder del amor, en la magia de los encuentros inesperados, y en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. La historia de Kerem y Hande, sin duda, ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos los que la vivieron. Su romance, su química, su conexión, todo ello nos hizo creer en el poder del amor y en la magia de la vida. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su recuerdo perdurará para siempre. En cuanto a los secretos, bueno, esos se los llevarán ellos a la tumba. Pero, ¿saben qué? Eso es lo que hace que todo sea aún más intrigante. El misterio, la incertidumbre, la especulación, todo eso forma parte del encanto. El misterio que rodea la relación de Kerem y Hande es uno de los ingredientes que la hacen tan especial. La incertidumbre, la especulación, los rumores, todo ello contribuye a crear un halo de fascinación y a mantener viva la llama del interés. Y aunque nunca sepamos todos los detalles, lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable. Lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable, un romance que nos hizo suspirar y que nos demostró que a veces, los sueños sí se cumplen. Y aunque la historia haya llegado a su fin, la magia de Senkalkapm y la química entre Kerem y Hande seguirá viva en nuestros corazones. La magia de Senkalkapm y la química entre Kerem y Hande sin duda, seguirán vivas en nuestros corazones. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Y la conexión entre Kerem y Hande con su química y su complicidad, ha sido un regalo para todos los que creímos en su amor. Y para terminar, quiero hablar un poquito sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas. A veces, como fans, nos dejamos llevar por la emoción y queremos saberlo todo. Pero es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos, con vidas privadas, y que tienen derecho a decidir qué quieren compartir y qué no. El respeto a la privacidad es fundamental en el mundo de las celebridades. Como fans es importante recordar que los actores y actrices son personas, con sentimientos y vidas propias. Y aunque nos encante saber de ellos, es importante respetar sus decisiones y su intimidad. Así que siéntanse libres de disfrutar de su trabajo, de admirarlos como actores, de soñar con sus personajes, pero siempre con respeto y consideración. La admiración y el respeto son las claves para disfrutar de la vida de los actores y actrices. Podemos admirar su talento, su belleza, su trabajo, pero siempre con respeto y consideración hacia su persona y su privacidad. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la noche mágica, de su romance, de los secretos que se esconden detrás de su historia, y de lo que nos dejaron como recuerdo. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que este análisis de la relación de Kerem y Hande les haya gustado. Hemos desentrañado los misterios de su romance, los secretos que se esconden detrás de su historia y el legado que nos dejaron. Gracias por acompañarme en este viaje. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Agradezco a todos los que han visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para este canal. Gracias por su tiempo, por su participación y por ser parte de esta comunidad.
Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustó de Senkalkam? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre la relación de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan, qué sintieron al ver la serie y qué esperan para el futuro de ambos. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Compartan este vídeo con todos los fanáticos de las series turcas. Recuerden darle like, compartir este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Compartan este contenido con todos los fanáticos de las series turcas. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.